de desarrollo de nuestro país. Chile es un país con tratados comerciales y no solo comerciales, sino también de intercambio cultural, científico, académico, con países alrededor de todo el mundo. Y estos, para poder permanecer a firme, tienen que cultivarse, y eso es parte de lo que hemos hecho en esta gira. El litio y el hidrógeno verde también han jugado una parte importante de esta gira, en donde todos manifiestan el tremendo interés que tienen empresas extranjeras, pero además los gobiernos en invertir en un proceso de transición energética muy acelerada, producto de justamente la guerra de Rusia en Ucrania. Son temas que abordamos, por ejemplo, con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien nos recibió en sus oficinas, siendo Alemania uno de los principales socios comerciales de Chile, pero también una nación con la cual compartimos, al igual que con Suecia, valores irrenunciables como la promoción de la democracia y los derechos humanos. Un ejemplo de esto es que llevamos años buscando caminos que permitan reparar lo ocurrido en la ex colonia Dignidad, y por eso me alegra que en conjunto con Alemania estemos dando respuestas concretas, como por ejemplo con la expropiación de parte de los terrenos para que sean sitios de memoria, o continuar trabajando para la reparación de las víctimas, en donde el gobierno alemán va a contribuir con la creación de un centro de documentación respecto a lo que sucedió en este lugar tan terrible. La defensa de la democracia y los derechos humanos es algo que no es obvio en el mundo de hoy, que no podemos dar por sentado. Y por eso en Chile, y ustedes lo pueden consultar después con el resto de la delegación, es muy conmovedor ver cómo países amigos acogieron a chilenos y chilenas cuando lo necesitamos. Y es por eso que nos reunimos también con Joachim Palm y la nieta Caroline Edelstam, nieta de Harald Edelstam, el ex embajador de Suecia en Chile, que ambos contribuyeron tanto para que hoy día tengamos 60.000 compatriotas que encontraron refugio en esta patria. Tengo la convicción de que estas giras son importantes para Chile, que la buena imagen que existe de Chile en el extranjero se forjó a lo largo de las presidencias, desde el presidente Elwin en adelante, pasando por el presidente Frey, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, que cumplieron justamente estas visitas, y nosotros estamos cosechando lo sembrado y sembrando también para el futuro. Y que el reconocimiento que existe en Chile a nivel mundial por su desarrollo económico, por cómo enfrenta sus desafíos y dificultades, por el respeto a la democracia y a los derechos humanos sin mediar consideraciones políticas de corto alcance, es algo que tenemos que seguir cultivando, y creo que en esta gira estamos siendo exitosos en aquello, y con esa misión nos dirigimos también a la cumbre mundial, donde participarán 60 presidentes, líderes de Estado en el mundo por la paz en Ucrania, en donde plantearemos nuestras visiones respecto a los diferentes conflictos geopolíticos que hay hoy día en el mundo, y también después a Francia a las reuniones de la UNESCO. Y estaremos ya prontamente, a principios de la próxima semana, de vuelta en Chile, en donde, por cierto, mi primera actividad, además de recibir al presidente de Uruguay, que va a estar en el marco de una actividad privada, vamos a también viajar rápidamente a Curanilahue para poder estar y conocer en detalle, en terreno, las necesidades de este pueblo golpeado por las últimas lluvias. Muchísimas gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Presidente, autoridades, buenas tardes. Buenas tardes. Presidente, en un foro económico de Madrid, el embajador de Chile en España, Javier Velasco, abordó la decisión del gobierno de retirar la invitación de Israel a la FIDAE, sosteniendo que el hecho es una oportunidad para otros socios, y extendió una invitación a la industria española. Presidente, ¿corresponde que un diplomático se involucre en tratativas de adquisición de defensa y, considerando que no es la primera polémica que protagoniza este embajador, le hace un llamado al orden? En esto con el canciller lo conversamos y estamos totalmente alineados. Él se va a referir al tema y hará referencia a la necesaria llamada al orden que corresponde en un caso como este. Presidente, el propio canciller el día de ayer reafirmó que... El canciller se referirá a esto y hará referencia a la llamada al orden que corresponde en un caso como este. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes, ministro, embajador. Presidente, con respecto a las declaraciones que usted dio sobre el deterioro de las instituciones venezolanas en un medio alemán, parte importante del Partido Comunista cuestionó su diagnóstico y lo calificó como temerario. Además, han tomado distancia del apoyo que usted le ha dado a la causa de Volodymyr Zelensky y han planteado que es difícil entender que la izquierda en nuestro país
tome posición por la OTAN. Le quería consultar, ya que usted conduce la política exterior del país, si le pediría a esta fuerza política apoyar estas definiciones que usted ha dado. La política exterior de Chile la define el presidente de la República. Los partidos políticos tienen libertad para opinar al respecto, pero eso, finalmente, quien toma las decisiones es el presidente de la República. Y yo acá tengo una convicción, que nosotros hemos actuado en función de principios y no de consideraciones ni de corto plazo, ni de quién está en el poder durante determinado momento a la hora en que se han violado derechos humanos o que se ha debilitado la democracia. En el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. 7 millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto. Y en esto yo quiero ser claro, Chile defiende los derechos humanos en Chile y en todo el mundo. Y por eso tenemos una posición tan clara. Por eso a veces por derecha nos critican respecto a la posición que, por ejemplo, tomamos respecto al conflicto en Gaza. O nos critican por izquierda por la posición que tomamos respecto a Nicaragua o Venezuela. No importa, porque nosotros tomamos posición respecto a los principios que inspiran la política internacional de Chile y en esto vamos a ser siempre coherentes, sin doble estándar. Acá lo que sucede en el caso de la guerra de Rusia en Ucrania es que un país invadió a otro, violando el derecho internacional. Todas las otras elucubraciones que se puedan hacer al respecto son secundarias frente a la invasión ilegal de un país a otro. Acá no se trata de la opinión que uno tenga o no de Putin o de Volodymyr Zelensky o de las fuerzas políticas que apoyan sus respectivos gobiernos en esos países. Se trata de principios internacionales que deben ser respetados a todo evento. Y yo no me amilano por las críticas vengan donde vengan en este respecto, porque estoy convencido de que el estándar que Chile ha mantenido en estos temas es lo que nos permite ser una voz respetada a nivel internacional. Y por lo tanto mantendremos nuestra postura tanto respecto a la ilegal invasión de Rusia a Ucrania como el conflicto que hoy día y la guerra y masacre que se está llevando adelante por parte del ejército israelí en Gaza, tal como respecto de los actos terroristas cometidos por Hamás. Presidente, me gustaría saber su opinión respecto a las prácticas que se están desarrollando hoy en la Universidad de Chile, como por ejemplo marcar con pintura a profesores cuando entran a las facultades, la ocupación de la Casa Central, y qué le parece el hostigamiento que ha recibido Rosa de Bes, a quien se le ha acusado de avalar el genocidio en Gaza. No tenía conocimiento de marcar con pintura a profesores. ¿Eso en qué facultad sucedió algo así? No sé específicamente qué facultad, pero hay profesores que lo han denunciado. ¿Qué profesor ha denunciado algo así? O sea, hay artículos de prensa en el Mercurio, por ejemplo, apareció un profesor dando un testimonio que se le marcó con pintura y que quizás esa práctica recordaba ciertas prácticas del pasado. ¿Pero usted no sabe en qué no facultad sé quiénes son, sucedió eso? no me acuerdo en este momento, le puedo enviar la nota. Por favor, sí, porque si preguntan algo de esa gravedad, debiera tenerlo muy claro. Si eso es así, cosa que yo por lo menos no tenía información al respecto, me parece gravísimo. Me parece inaceptable marcar a una persona, profesor, estudiante, funcionario, trabajador, por pensar distinto. Creo que es algo que no debe tener cabida ni en una universidad ni en ninguna parte. Por lo tanto, quienes lo hacen, quienes hayan hecho algo así, insisto, desconozco el caso, pero de haber sucedido, merece el total repudio, no solamente de la comunidad universitaria, sino de todos quienes creamos en la libertad de expresión y en la democracia en nuestro país. Respecto al fondo del asunto, o sea, no al fondo, eso me parece muy de fondo. Respecto a la rectora de BES, yo tuve la oportunidad de conversar con ella en la gira. Y me parece que hay un tema muy de fondo en la posición que ha planteado la rectora de la Universidad de Chile. La universidad, particularmente una universidad, sea cual ésta sea, pero en particular la Universidad de Chile, tiene que ser un espacio donde, como decía Andrés Bello, todas las verdades se toquen y por lo tanto los puntos de vista se puedan debatir. Y se tienen que debatir, sin lugar a dudas, sin amenazas, sin agresiones y sin coartar la libertad de expresión del otro. Yo he tenido una posición muy clara y contundente respecto al conflicto hoy día en Gaza. Creo que lo que está realizando el ejército israelí en Gaza es una masacre. Creo que esto tiene que parar. Nos hemos hecho parte de la demanda que presentó Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia. Hemos respaldado las medidas de la Corte Penal Internacional que ha encargado como criminales de guerra a Netanyahu, su ministro de guerra, y también a los dos principales líderes de Hamás. Y por lo tanto no tengo ninguna duda respecto de cómo tenemos que actuar como país respecto a ese conflicto. Eso no puede significar que a quienes piensen distinto se les apunte, se les maltrate, se les humille o se les
haga situaciones como la que usted ha mencionado aquí. Se llama Rodrigo Medel, es profesor de la Facultad Juan Gómez Milla, presidente. Perfecto, muchas gracias. No sabía del caso, me parece gravísimo. ¿Estamos? Muchas gracias, los dejo también con nuestros ministros por si queda alguna duda.